y las tomemos por verdad. El peligro real es que si oímos suficientes mentiras, entonces ya no podemos reconocer la verdad. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué queda sino abandonar incluso la esperanza de la verdad y conformarnos en cambio con historias? ¿Qué harías si supieras que estamos cerca, más de lo que te imaginas, del cumplimiento de una profecía que afectará tu vida positiva o negativamente por la eternidad, y que tratan de engañarte por todos los medios para un objetivo mundial, sin importar llevarte así a tu ruina o perdición eterna? Hola amigos, esta oportunidad vamos a estudiar la palabra de Dios de una de las profecías que estoy seguro que tiene su cumplimiento o tendrá su cumplimiento muy pronto, en la cual en la Biblia está registrada como la abominación desoladora. Y esto tiene mucha relación con lo que está sucediendo actualmente debido al virus del COVID-19. Pero antes de comenzar o de continuar, yo quisiera leer Eclesiastés 3:15 para que veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de los acontecimientos. 3:15, y esta es la nueva traducción viviente, dice: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, y lo que pasó en el pasado pasará en el futuro. Es muy importante tener presente esto, porque si queremos conocer algunos acontecimientos que vendrán muy pronto, tenemos que ver cómo tuvieron también su cumplimiento en el pasado. Cristo Jesús habló acerca de la abominación desoladora. Mira lo que dice en Mateo 24, versículo 15. Mira lo que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cristo está dando un aviso y está diciendo: cuando ustedes vean la abominación desoladora rodeando o viniendo a la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Ese es el aviso. Y Cristo está hablando, como él era un buen estudioso de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento y de las profecías. Cristo está hablando acerca de la profecía que aparece en Daniel. Y eso está en Daniel 9. Vamos a buscar Daniel 9, 27. Miren lo que dice Daniel 9, 27. Y está hablando acerca de la profecía y del tiempo cuando vendría el Mesías. Dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Esto está hablando acerca del resultado de su sacrificio, cuando los apóstoles o los discípulos llevaron el evangelio a otras naciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Con su sacrificio en la muerte, con su muerte en la cruz. Ya no iba a ser necesario el sacrificio de los animales en el santuario. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Cristo está diciendo que por las abominaciones del pueblo judío, ahora Dios quitaba su protección y vendría el desolador. Pero ese desolador también tiene referencia con una abominación. Mira lo que dice. Vamos a leer para conocer acerca de la abominación desoladora. Ya leímos lo que dice Mateo. Vamos a ver lo que dice Marcos. Mira lo que dice Marcos, que nos da una pista acerca de la abominación desoladora, hablando también de lo que dijo Cristo Jesús. En Marcos 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta en donde no debe estar. ¿Ves? Puesta donde no debe estar. Mira lo que es una abominación. La repugnancia que produce un objeto, una persona o una práctica que violenta los principios de Dios establecidos. Es una abominación. Una abominación, ya sea una persona, un objeto o una práctica que violenta los principios establecidos. Así que esta abominación, o es abominación, ¿por qué? Porque está en un lugar donde no debe estar. Quebranta, violenta un principio establecido.
Mira lo que dice Lucas, vamos a leer Lucas 21:20, la Biblia de las Américas, dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, está hablando de que la abominación es el ejército de Roma, el ejército romano, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabe entonces que su desolación, su desolación está cerca. ¿Qué es desolación? Porque hemos visto que lo que está haciendo referencia aquí, abominación, es el ejército romano rodeando a Jerusalén. ¿Pero qué es desolar? ¿Para qué vendría el ejército romano? Desolar significa destruir, expulsar habitantes, devastar, arruinar, causar mucha aflicción y angustia a una persona. ¿Te estás dando cuenta? Esa era la intención con que vendría el ejército romano a Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ejército romano fue considerada como una abominación? Y recuerda que abominación es violentar un principio establecido. Tú puedes leer en Números 35, 1 al 5, donde dice que los terrenos que estaban alrededor de la ciudad también era santo, porque Dios lo había dado para el pastoreo de los israelitas, como también para la agricultura. Y esos terrenos abarcaban, que se le llama ejidos, abarcaban desde 900 metros hasta 1 kilómetro. Pero yo quiero que leamos Zacarías 8:3. Mira lo que dice Zacarías 8:3. Dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová, el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Por qué se le llama a Jerusalén ciudad de la verdad y al monte, monte de santidad? Porque tenía presente dos cosas que dice Salmo 119. Mira lo que dice Salmo 119, lo que es verdad. Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Por eso se le llama a Jerusalén ciudad de la verdad. Porque la ley de Dios, los mandamientos estaban en esa ciudad, en el santuario. Y en el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Entonces tenían dos cosas importantes. Tenían lo que es la ley, los 10 mandamientos, que es verdad, y tenían la palabra. Por eso se le llama la ciudad de la verdad, monte de santidad. Por lo tanto, cuando vendría un ejército, en este caso el ejército de una nación pagana como era Roma, por eso dice que es una abominación, pisando ese lugar, ese monte que era santo, y vendría a desolar. Y sabes tú que en el año 66, el ejército romano vino a Jerusalén y la sitió, dirigido por el general Sestio Galo. Pero las personas o los cristianos que hicieron caso al aviso de Cristo, que cuando vieran venir al ejército romano, huyan a los montes, bueno, ellos salieron, aprovecharon antes que llegaran y salieron a los montes. Y las personas que no hicieron caso al llamado de Cristo, al aviso de Cristo, se quedaron y el ejército romano rodeó a Jerusalén. Pero el ejército romano recibieron un aviso de que regresaran porque había sucedido algo en Roma. Así que ellos cuando regresan, los judíos salieron para atacarlos, los romanos se fueron y los judíos regresaron contentos celebrando por un supuesto triunfo, diciendo, ya tenemos paz, el favor de Dios sigue con nosotros. Pero luego en el año 70 regresa otra vez el ejército romano, sitió a Jerusalén y hubo una masacre terrible. La sangre corría como río, como agua. Y esta oportunidad fue dirigido por el general Tito. Mira lo que dice la historia. Pero espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito en el año 70. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Millares murieron a consecuencia del hambre y de la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Esto es lo que estaba sufriendo dentro de la ciudad los judíos. Porque cuando el
había un sitio, se cerraban las puertas, ya no había siembra y las personas se comían sus alimentos hasta que se acababa y ya no había más nada y comenzaban a sufrir de hambre. Miren lo que dice también Milman en el libro History of the Jews, libro 16. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios, o sea, los soldados de Roma, tenían que pisar sobre montones de cadáveres. ¿Te estás dando cuenta cómo quedó registrado esto? Se cumplió lo que había dicho Cristo. La abominación, el ejército romano pisando en el lugar que no debían pisar, y luego vino la desolación para Jerusalén. Y los que huyeron a los montes se salvaron. Ellos construyeron sus habitaciones, sus viviendas en el campo y pudieron entonces salir a salvo de esa desolación. Hay un cumplimiento de la desolación, de la abominación desoladora, también para la Edad Media. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 11, porque el libro de Daniel nos habla de varias abominaciones. Hemos visto acerca de la abominación de Jerusalén en el año 70, pero también hubo una abominación desoladora en la Edad Media, y también fue por Roma. ¿Te recuerdas que Roma sitió a Jerusalén? Al que tenía la verdad de la ley y de la palabra, se implantó la abominación y luego de la abominación vino la desolación. Hay una profecía que también tiene que ver con la abominación desoladora, pero en la Edad Media, con el poder religioso que surgió del Imperio Romano, que es la Iglesia Católica Romana. Dice, en Daniel 11 tú puedes ver que luego cuando se levanta Medo-Persia, Grecia, hay un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte. Y ya no está hablando geográficamente, sino que está hablando tipológicamente, filosóficamente, porque al norte de Jerusalén estaba Babilonia. Y Babilonia dejó de ser imperio mucho tiempo atrás. Y lo que quedaba, la nación que quedaba al sur de Jerusalén era Egipto. Lo que está diciendo es que el rey del norte es un poder que trabaja y hace sus acciones es con filosofía de Babilonia. Y que el rey del sur trabaja es con filosofía de Egipto. Vamos a ver entonces cuál es la filosofía del norte. Miren lo que dice la palabra de Dios. El rey del norte trabaja con filosofía del norte. Jeremías 46:24 dice, se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. ¿Quién será el pueblo del norte? Sigamos leyendo. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón y a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, tanto al Faraón como a los que en él confían. Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Estás viendo? ¿Quién es el pueblo del norte? Es Babilonia, que es un poder religioso, político religioso, que surgió luego del Imperio Romano. El Imperio Romano le dio poder, su trono y autoridad. En Isaías 14, hablando acerca de la rebelión de Satanás en el cielo, dice 13 en adelante, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sentarse en el extremo del norte. ¿Qué queda en el norte? El trono de Dios. Por lo tanto, él quería usurpar el lugar de Dios y recibir adoración. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es hacerse Dios. Por eso se le dice anticristo. No solamente está en contra de Cristo de Dios, sino que quiere ocupar el lugar de Dios. Es un poder usurpador de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, 3 en adelante, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, este poder que habla Daniel. Y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es la misma actitud que tuvo Satanás en el cielo. Se opuso a Dios, pero también quería ocupar el lugar de Dios y recibir la adoración. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En Apocalipsis 17 dice, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿Ve? Babilonia es un poder religioso,
pero que tiene principios babilónicos. Por eso se le llama Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora te pregunto, ¿qué poder religioso surgió del antiguo imperio romano, en el cual persiguió a los santos y que quedó registrado en la historia como la Cruzada y la Santa Inquisición, donde murieron millones de fieles de Dios? No es otra que la Iglesia Católica Romana. ¿Y quién es el rey del sur? Vamos a ver quién es el rey del sur. El rey del sur, en Éxodo 5, recuerda que tiene que ver con filosofía de Egipto. Éxodo 5 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? Ateísmo. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, dijo Faraón, ni tampoco dejaré ir a Israel. En Apocalipsis 11, 7, dice, hablando de la Revolución Francesa, cuando no quisieron saber nada de religión, de iglesia y de cristianismo y tiraron todas las Biblias en las plazas y la quemaron, dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, está hablando de Francia, hará guerra contra ellos, o sea, contra la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad. En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en sentido espiritual, porque era Francia, en sentido espiritual. Tiene la actitud de Sodoma y Egipto. ¿Y qué es lo que abundaba en Sodoma y Egipto? El ateísmo y el secularismo. Esta es la filosofía con que trabaja el rey del sur, que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Lo que significa es que no querían saber nada de Cristo y quemaron las Biblias, nada del cristianismo. Ellos dijeron, en la Revolución Francesa dijeron, no queremos ser dominados por ninguna religión ni por ninguna iglesia. Y fue tan terrible el desorden, porque eso es lo que pasa. Cuando rechazamos a Dios y su palabra, entonces viene la anarquía y el desorden, y luego 3 años después, en Francia tuvieron que reacomodar las leyes, porque el desorden ya no lo podían controlar. En Isaías 31, 1 en adelante dice, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos, carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Por lo tanto, la filosofía del rey del sur es ateísmo, secularismo, quitar la confianza en Dios, quitar la esperanza, la fe en Dios y colocarla en el hombre, en el pensamiento humano, en la filosofía y en la fuerza humana. Esa es la filosofía del rey del sur. Y esta filosofía es la que influye en los reinos o en los gobiernos civiles, políticos de este mundo. Ahora, quiero decirte que esto no es una interpretación personal, caprichosa en contra de la Iglesia Católica, porque yo no tengo nada en contra de los católicos. Es acerca del sistema y es algo que está profetizado en la Biblia. La Biblia lo muestra claramente. Y también los reformadores de la Edad Media identificaron al papado como el anticristo. Mira lo que dijeron los reformadores. Por ejemplo, Martín Lutero dijo, me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Felipe Melanchthon, el pontificado romano, con todo su orden y reino, es el mismo anticristo. Mira lo que dijo John Wesley. El Papa es en el sentido más categórico el hombre de pecado, porque él representa toda forma de pecado sin medida. ¿Te estás dando cuenta? Es el sistema, aunque el sistema en sí de lo que es el papado, el catolicismo, y que los reformadores también ellos entendieron la profecía y estaban claros. Pero esta profecía dice que habla arrogancia. Se coloca en el lugar de Dios. Y mira una de las blasfemias y de las arrogancias que esta dice. Es una de muchas. Mira lo que dice. Lo dijo el Papa Leo XIII, dijo, sostenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿Te estás dando cuenta de la blasfemia? Es colocarse en el lugar de Dios. Es decir, sostenemos en esta tierra
el lugar de Dios Todopoderoso. Por eso se le llama anticristo, porque no solamente está en contra de Dios o contra de Cristo, sino que quiere ocupar el lugar de Cristo y exigir adoración. Mira la profecía que está relacionada con este poder. Vamos a Daniel 8, versículo 11. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos es Cristo. Cuando tú veas en la Biblia o en Daniel, príncipe, está haciendo referencia a Cristo. Dice, este mismo poder, este poder religioso del imperio romano, dice, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por el cual fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quitó el continuo y el santuario fue echado por tierra. El santuario es el lugar donde Cristo está intercediendo como sumo sacerdote por todo ser humano que se arrepiente. Y ese santuario es el santuario celestial. Por lo tanto, cuando echa por tierra el santuario, está echando por tierra lo que hace Cristo, su intercesión. Y es muy sabido que la iglesia romana, la iglesia católica, ha colocado como intercesora a la Virgen María, a los apóstoles, ha colocado intercesores hasta a los ángeles, seres muertos, a los papas. ¿Me explico? Y miren lo que dice. Y también se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. ¿Qué es el continuo? El continuo es la obra que se hacía en el santuario continuamente, diariamente. ¿Te estás dando cuenta? Cuando echa por tierra, entonces, la obra intercesora de Cristo que se hacía constantemente, por eso dice que Cristo vive para interceder perpetuamente por el hombre. Así que cuando echa por tierra el santuario, echa por tierra tanto la obra de Cristo, pero también lo que está dentro del santuario. ¿Y sabes lo que estaba dentro del santuario? Que representaba la presencia de Dios, era la ley. Mira lo que dice. Mira cómo se le llama al santuario en Apocalipsis. En Apocalipsis 15:5 dice, después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario. Mira cómo se le llama al santuario. Tabernáculo del testimonio. Se le llama el tabernáculo, la tienda, la casa o el santuario del testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, en Éxodo 31, 18 leemos, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Qué es el testimonio? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Y en Apocalipsis se le llama al santuario tabernáculo del testimonio, o sea, el tabernáculo de los 10 mandamientos. ¿Y sabes tú que la ley de Dios representa y muestra su carácter? Por eso que es santo. Mira, lo de la ley es importante porque hay un mandamiento que se iba a guardar continuamente, porque dice que por él fue quitado el continuo, dice Daniel 8:11, y que tiene mucha relación con la ley de Dios. Mira lo que dice Salmo 111, acerca de los 10 mandamientos. Salmo 111, 7, 8 dice, las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Todos los mandamientos tenían que guardarse continuamente porque están establecidos para siempre. Miren lo que dice Isaías 66. Isaías 66, hablando de la observancia de un mandamiento que estará después del cielo nuevo y la tierra nueva. En Isaías 66, en los versículos 22 en adelante, mira lo que dice. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, cielo nuevo y tierra nueva, ese es el contexto. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, cuando dice que fue quitado el continuo, es quitar la ley que está dentro del santuario y también hay un mandamiento que se iba a guardar continuamente, aún después del cielo nuevo y la tierra nueva como era el sábado. Pero hay una profecía que está relacionada con el rey del norte, que dijimos que es la iglesia católica romana, que también tiene que ver con abominación desoladora. ¿Te recuerdas que Roma desoló a Jerusalén?
y luego también desolaría en la Edad Media. Dice, se levantará sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo y pondrá la abominación desoladora. Está hablando de la Iglesia Católica Romana, porque vemos que es un poder espiritual o religioso. Mira lo que dice el versículo 36. El rey, que es el rey del norte, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces es un poder religioso en el cual iba a imponer la abominación y vendría la desolación. En la Edad Media, y esto se cumplió, se impuso una abominación. Pero vamos a ver por medio de la Biblia qué es abominación para Dios. Vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel 8. Ezequiel 8, mira cómo se llama el capítulo. Se le dice visión de las abominaciones de Jerusalén. Vamos a ver cuál era una de las abominaciones. Dice, versículo 7, me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. Me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y he aquí una puerta, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados por toda la pared en derredor. Una de las abominaciones es que colocar imágenes, ídolos y adorarlo. Una abominación. Por eso dice que él vio figuras en las paredes. El versículo 14 dice, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi una de las mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es un dios de Babilonia, el dios Sol, que en Egipto se le conoce como Horus. Y en cada nación tiene su nombre, pero esos dioses vienen ¿de dónde? De Egipto, de Babilonia. El versículo 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones. Vamos a ver cuál es la mayor abominación. Verás aún mayores abominaciones que esta. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Mira lo que dice. Dios dijo, mayor abominaciones hay. ¿Cuál es la abominación? Adorando al sol y dándole la espalda al santuario o al templo. ¿Qué es lo que había en el santuario o en el templo? La ley de Dios, la presencia de Dios, representado por la Shekinah. Entonces ellos le estaban dando la espalda a la verdad del santuario, a la ley de Dios, pero estaban adorando entonces el sol. Ahora te pregunto, y esto es una práctica y una doctrina, una abominación que viene de Babilonia. ¿Cuál es el día de la semana que se considera para adorar el sol? En inglés es conocido Sunday, día del sol. Por lo tanto, ellos están adorando al sol el primer día de la semana, dándole la espalda al santuario, que estaba la ley. Y en la ley estaba el cuarto mandamiento, el cual es, acuérdate del sábado para santificarlo, que Dios estableció desde la creación. Por lo tanto, están rechazando la palabra de Dios, un mandamiento de Dios, para aplicar o practicar abominación. Y aquí dice que mayores abominaciones iba a haber, y era esta, la adoración al sol. Pero hoy qué interesante, que estas mismas cosas son las que vemos que fueron aplicadas a la Iglesia Católica Romana por medio de Constantino. La historia dice que Constantino, en el siglo IV, se convirtió supuestamente al cristianismo. Pero el mundo y esas malas prácticas, esas abominaciones se introdujo en la iglesia disfrazada de rectitud. Y digo que fue una aparente conversión porque él dice que por medio de un sueño y de una visión que tuvo, aceptó el cristianismo. Pero mira lo interesante, él no rechazó ni dejó sus prácticas paganas, sino que la introdujo en la iglesia. Y una de las cosas que él hizo en el año 321 fue el edicto, en el cual dice, la primera medida pública que impuso Constantino
La observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol. ¿Y cuál es ese día? El domingo. ¿Te estás dando cuenta? Constantino impuso el domingo dentro de la iglesia. Pero como esto no tiene ningún fundamento bíblico para decir que el domingo es día de descanso, el obispo Eusebio, para congraciarse con los príncipes y era adulador de Constantino, entonces dijo, mira, el domingo, le dijo al pueblo, el domingo es día de santo o día de reposo porque Cristo resucitó. Pero como no tenía fundamento en la palabra de Dios, no tiene autoridad bíblica, entonces él mismo reconoció involuntariamente que quienes habían hecho el cambio. Míralo como lo dijo. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella, o sea, del domingo, y señala a los verdaderos autores del cambio. Dijo, nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, míralo cómo lo llama. El mismo Eusebio dijo, nosotros hemos transferido al domingo, que es el día del Señor. Pero ¿qué dijo Constantino? Constantino dijo, día del venerable, o día venerable del sol, del dios sol. Y Eusebio dijo, el domingo es día del Señor. Dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Nosotros hemos hecho el cambio del sábado al domingo. Pero para poder manipular a la gente y que la gente creyera esto, porque esto no tenía ninguna autoridad bíblica, se valieron de cuentos fantásticos, de mentiras. Dijeron, y recuerda que lo que ocurrió en el pasado volverá a pasar en el futuro. Y lo que ocurrirá en el futuro ya ocurrió en el pasado. Ellos dijeron que habían personas que como trabajaron el domingo, estaban trabajando el domingo en el campo. Había un agricultor que se le introdujo un hierro en la mano, traspasó la mano y que ese hierro duró allí más de 2 años. Y ese hombre sufriendo. También se dijo en un concilio que se dijera a la gente, para manipularla, que una persona estaba trabajando en el campo un domingo y que lo mató un rayo enviado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba molesto, porque estaba trabajando en su día santo, lo cual eran mentiras. Pero como las personas tenían poco conocimiento de la palabra, no tenían un conocimiento claro de la palabra de Dios, las personas creían esos cuentos. Así que la iglesia se valió ¿de qué? De la mentira y del chantaje. Pero luego vinieron ¿qué? La amenaza, cárcel, destierro, esclavitud, azote, confiscación de los bienes. Por ejemplo, si la persona era rica y trabajaba el domingo, se lo amenazaba con quitarle la mitad de sus bienes o recibir azote o cárcel. Y si la persona era pobre, destierro o en la esclavitud. Pero luego utilizaron más de la fuerza, la intimidación, el soborno y dijeron persecución, aplicaron la persecución y el decreto de muerte. Y tú puedes ver cómo la historia dice cuántos millones de fieles fueron llevados a la hoguera, a los calabozos, por mantenerse fiel a Dios. Y guardaban el sábado. Mira la actitud de Roma. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses. Era un pueblo que guardaban la ley de Dios y observaban el 4º mandamiento, el sábado. Y estamos hablando de muchos siglos después de la muerte de Cristo, de los apóstoles y del primer siglo. Algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al 4º mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía y Abisinia es especialmente significativa. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Mira lo que dice. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Y vendrá una desolación, porque está profetizado para el tiempo del fin, una desolación, y van a utilizar los mismos medios. La mentira. Pero ahora va a ser una mentira más intelectual, sofisticada, porque como hay más luz y hay más conocimiento, entonces se valen de la ciencia para exaltar el domingo. Entonces podemos ver por medio de la historia, por medio de lo que ha quedado registrado en la historia,
entonces nos ayuda a entender cómo será la abominación desoladora para el pronto futuro o el cercano futuro. Que las tomemos por verdad. El peligro real es que si oímos suficientes mentiras, entonces ya no podemos reconocer la verdad. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué queda sino abandonar incluso la esperanza de la verdad y conformarnos en cambio con historias?